¿Psicología trading o psicología en el trading? Bueno, es lo más importante que tú debes de tener cuando operas en trading o es lo principal que tú debes de manejar cuando tú haces o realizas operaciones en el trading. ¿Por qué? Porque manejar los sentimientos, manejar las emociones, manejar todos esos conceptos que tienes acerca del dinero o que cada uno de nosotros tenemos acerca del dinero, eso es lo más difícil de manejar en el trading. ¿Por qué? Porque son operaciones cortas. No son operaciones como inversiones que son a largo plazo, que son de 6 meses, un año, 5 años, 10 años, donde lo único que tienes que hacer es esperar a que la acción crezca poco a poco, que con sumas muy grandes de dinero es lo más recomendable. Pero si te quieres apalancar, o sea, con poco dinero hacer grandes operaciones, bueno, una opción buena sería con trading. ¿Por qué? Porque el 80% es el factor psicológico, es la psicología en el trading. Y el otro 20% es que tú realices correctamente una operación, correctamente una entrada, correctamente una salida. Pero todos esos sentimientos que te manejan en ese momento, que te manejan en el momento en que tú haces la operación, es lo más complicado. ¿Por qué? Digamos que entras en una operación donde tu target es que llegue 15% arriba. Y entras y para empezar, cuando es en la plataforma real, la mayoría de las veces empiezas perdiendo. Aparte que muchas veces también entra en la psicología en el momento en que tú quieres comprar, piensas que va a empezar a subir y no te quieres quedar fuera. ¿Qué pasa? Justo cuando entras empieza a bajar esa acción. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas perdiendo. Y tal vez empiezas perdiendo un 5, un 10% y te entra nervio, te entra pánico y quieres salir de esa operación. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Calmarte y si tú pusiste, por ejemplo, tu stop también en menos 15%, controlarte y no salir de la operación antes. Al menos que si toque tu stop y te salgas. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, empieza a subir un poco la gráfica, empieza a subir un poco la acción y en eso llega o rebasa en el punto que tú entraste en la acción. Y entonces ya empiezas a respirar un poco, pero en ese momento comienza a bajar de nuevo. Entonces, ¿qué hace? Pues otra vez entra el sentimiento y quieres ya salir de la operación, aunque no hayas llegado a tu target. Y no, si tú realmente hiciste un buen análisis, casi lo tenías estructurado como si fuera en automático, o sea, lo has repetido más de 100 veces ese tipo de mecanismo de que debes de entrar justo en ese momento, ya tienes todo listo, tienes medido en el momento en que te debe de dar la entrada justamente la acción, bueno, justamente en ese momento deberías de entrar. Pero bueno, supongamos que ya tienes un pequeño porcentaje de ganancia y en ese momento, si tú hiciste las cosas perfectas en la entrada y tú hiciste una entrada correcta, bueno, pues entonces debes de esperar a que llegue a tu target del 15% de ganancia, digamos, en este ejemplo. Pero ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces entraste mal, o sea, tal vez entraste con la señal, pero entraste tarde, entonces realmente no vas a tener una ganancia del 15%, sino realmente tienes que salir con el 5 o el 10%. Y ahí es donde empieza a entrar toda la parte psicológica. Porque muchas veces tú estabas esperando ganar ese 15%, pero ¿qué pasó? Pues que entraste mal y empieza al contrario, o sea, empieza a bajar la acción, ya que llegó al 15% conforme a tu primera entrada, pero no a donde tú entraste, entonces empieza a bajar y ahí en ese momento sí tienes que salir de la operación porque era lo que tú habías marcado desde un inicio, desde antes de entrar a la operación. ¿Y qué pasa muchas veces? Que te entra ese estado psicológico, tú crees que la acción va a subir, pero realmente tal vez ya llegó a su punto máximo de ese momento y en ese momento va a empezar a bajar. Y cuando empieza a bajar, pues muchas veces tal vez no quieres perder lo que ya ha generado la acción o hasta donde había llegado. Tal vez si tenías un 10% de ganancia, aunque no fuera un 15%, ya no quieres perder ese 10%. Y en ese momento tal vez la acción ya va en negativo, o sea, ya tu contrato ya se va depreciando. Y la mayoría de las veces en los contratos se empiezan a depreciar muy fuerte conforme llega el tiempo en que se vencen los contratos. Entre más corto sea el tiempo que vencen los contratos, más se acelera esa curva hacia la bajada de ese contrato. Entonces, si te esperas más tiempo porque tú crees que va a subir la acción,
pues tal vez sea demasiado tarde, porque tal vez, aunque suba la acción, tu contrato por el tiempo se va a depreciar más de lo que va a subir la acción y en ese momento vas a empezar a acumular muchas pérdidas y lo único que vas a tener es pérdida a pérdida y no hay forma ya de salir de esa pérdida. Lo único que sí puedes hacer es dejar de seguir perdiendo. ¿Y qué haces? No debes de mover tu stop. Si tu stop lo dejaste, digamos, en menos 15%, no lo debes de mover. Y si te saca la operación, pues ni modo, te saca la operación y ese día fue con un menos 15%. Tal vez fue correcta tu entrada o tal vez no, o sea, tal vez entraste después de donde debiste de haber entrado. Pero siempre debes de marcar dónde es tu entrada o justamente con qué señal debe ser una entrada y debes de también tener tus salidas marcadas tanto en ganancia como en pérdida. Pues eso ya no lo debes de mover porque si lo mueves en ese momento afectas tu psicología y empiezas a perder más dinero. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que estudies un método, el que más te guste o el que más se acomode a tu personalidad. Y ya que tengas ese método y en demo compruebes que sí te está yendo bien y compruebes que estás teniendo ganancias, aunque sea de poco porcentaje en promedio de todas las operaciones, pero estás teniendo ganancia, bueno, pues sigue ese método, practícalo y hazlo como si fuera algo que practicaras diario, o sea, como un estudio militar o algo parecido, o sea, ir directo al target, o sea, ya tener directa esa operación y todos los días tener esa operación y saber qué es lo que debes de hacer justamente cuando pase eso y todos los días, todos los días, todos los días, operar de esa misma forma para que en tu cerebro ya se quede grabado justamente cuándo debes de entrar y cuándo debes de marcar tus targets y en qué momento. O sea, ya no es algo que se lo debes de dejar a tu pensamiento en ese momento de qué podría pasar aquí, sino de tener medidas correctas, exactas, cuando se forme un patrón, entrar y salir. Porque si lo dejas a tu psicología, lo más probable, o el 99% probable, es que vayas a perder todo tu capital o gran parte de tu capital. Por eso es muy importante la psicología del trading, porque lo es todo, porque es lo que más mueve las emociones de las personas en corto tiempo. En cambio, con inversiones muy grandes, pues no hay tanto problema, porque lo que vas a vivir en una operación de trading que puede ser de 2 minutos, en una inversión puede ser que pase 3 meses, 6 meses, un año, para que caiga tal vez ese porcentaje la acción. Y lo puedes pensar mucho más que en el trading. En el trading deben ser operaciones rápidas, ya sea a ganancia o a pérdida. ¿Por qué? Porque siempre debes de proteger tu capital. ¿Por qué? Porque nunca debes de arriesgar más de el 2% en una operación, porque si no te puede salir muy rápido y te vas a tardar mucho más en ser consistente en el trading. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y prende la campanita para recibir notificación cada que se suba un nuevo video y comenta qué tal te pareció o de qué más quieres que se hable. Bueno, muchas gracias.